Vamos a hablar de la incidencia de los ESAVI. Los eventos supuestamente atribuibles a vacunaciones e inmunizaciones siempre se han monitoreado. En México, la Dirección General de Epidemiología es responsable de la monitorización de los reportes de los ESAVI de todas las vacunas. Podemos ver nosotros que el último corte que nos presenta la Dirección General de Epidemiología es el 30 de diciembre de 2022 a las 15 horas. A esa fecha se habían aplicado 133.972.266 dosis de vacunas contra COVID-19, de las cuales se presentaron 38.757 ESAVIs, de los cuales 37.600 fueron no graves y 1.157 fueron graves. Podemos ver la distribución por marca de vacuna de acuerdo a cada una de las farmacéuticas y podemos ver en este caso cómo se distribuyen los ESAVIs graves y no graves. Aquí nosotros recordamos lo que ya habíamos mencionado. Es muy raro que suceda un ESAVI grave en un paciente en una campaña de vacunación, pero cuando vacunas en un volumen muy amplio, que podemos ver que son prácticamente ya en números redondos 134 millones de dosis aplicadas, tienes un volumen muy alto de ESAVIs graves. 1.157 pacientes se han puesto graves debido a la aplicación de una vacuna contra COVID-19. Aún así, en este caso, la incidencia es muy baja si la comparamos con el número de dosis administradas. La Dirección General de Epidemiología también nos dice cómo se distribuye por sexo los ESAVIs. Podemos ver que los ESAVIs no graves están predominantemente en el sexo femenino, si comparamos el 71% contra el 29% del sexo masculino, y los ESAVIs graves también predominan en el sexo femenino, 59% contra 41% en el sexo masculino. Vamos a analizar de manera más detallada los ESAVIs de la campaña de vacunación contra influenza. De esta campaña de vacunación contra la influenza H1N1, que ya tiene más de una década que sucedió, tenemos datos más específicos que tendremos mismos datos en un futuro de la campaña de vacunación contra COVID-19. Pero hablando de la influenza, el índice global a nivel mundial de anafilaxia es de que 1.31 pacientes por cada millón de dosis aplicadas pueden presentar un ESAVI grave. Entonces, de esta campaña de vacunación ya tenemos por el tiempo datos más específicos, incluso hay artículos ya publicados. Vamos a analizar uno que habla de los ESAVIs graves por la vacuna contra H1N1 en Latinoamérica y qué es lo que nos dicen estos números. En Latinoamérica, para la campaña de vacunación contra H1N1 se aplicaron 144 millones de dosis y el número de ESAVIs graves fue de 1,000. Nosotros podemos ver en esta tabla la tasa de millón de dosis aplicadas contra los ESAVIs presentados. Es muy importante analizar los datos con esta columna porque si analizamos el número de ESAVIs así de manera neta, podemos ver pues que Argentina tiene 109 ESAVIs graves y Brasil 612, pero la población en Brasil es más grande y el número de dosis administradas obviamente también es más grande. La mejor manera de comparar los datos es el número de pacientes que presentaron un ESAVI grave por cada millón de dosis aplicadas. Podemos ver que Brasil y México tienen números similares, 5-6 pacientes presentaron ESAVI grave por cada millón de dosis aplicadas, pero vean que Argentina duplica esta cifra con 13 pacientes por cada millón de dosis aplicadas. Ecuador tiene 20 pacientes que presentaron ESAVI grave por cada millón de dosis aplicadas y hay países como Surinam que presentaron 64 pacientes graves por cada millón de dosis aplicadas. Esto, pues obviamente se debe a que las personas que radican en Brasil, México, Argentina, Ecuador, Surinam, etc., tienen características genotípicas diferentes que las hacen más o menos susceptibles a los ESAVIs de alguna vacuna en específico.
De esta campaña de vacunación ya tenemos números detallados sobre los grupos de edad más afectados. En la campaña de vacunación contra la influenza, los menores de 18 años fueron los más afectados. Casi la mitad de los ESAVIS se presentaron en menores de 18 años y el grupo menos afectado fueron los mayores de 60 años, inverso a lo que ocurre en la campaña contra COVID-19, donde los ESAVIS se presentan mayoritariamente en adultos mayores. También ya podemos analizar cuáles fueron las principales manifestaciones clínicas de los ESAVIS graves en la campaña de vacunación contra influenza H1N1. Podemos ver que en primer lugar se encontraron las crisis convulsivas derivadas por la fiebre que sucedió después de administrar la vacuna, síndrome de Guillain-Barré, neumonía, anafilaxia, entre otras. La importancia de tener estos datos de manera específica es que se puede identificar la etiología de dichos ESAVIS para generar estrategias de prevención y que estos sucedan lo menos posible en futuras campañas de vacunación.